muchas veces enseña de que yo doblo mis rodillas y pido por el pueblo de Dios para que tengan revelación, para que tengan conocimiento de Jesucristo, para que Dios les alumbre el entendimiento. Y esto es muy importante, porque al tener revelación y conocimiento, nadie nos puede engañar. Entonces, yo hoy quería compartirles lo que le pasó al apóstol Pablo cuando se enteró de una situación que les pasó a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Y aquí hay un libro entero que Pablo está dolorido por algo que sucedió en esa iglesia y que puede hoy pasar y pasó también en nuestra iglesia. Pasa y pasa en muchas iglesias lo que le sucedió a esta iglesia. Y no vamos a leer todos los capítulos, pero yo voy a sacar algunos versículos. Por ejemplo, en Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él dice que está maravillado, asombrado, de que tan pronto, aleluya, asombrada de que lo encontraste enseguida, pero no, este asombro de Pablo fue de que estos hermanos de Galacia se habían apartado para escuchar un evangelio diferente. Y lo interesante es que les dice que os apartasteis de la gracia, porque Dios nos llamó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Y nos llamó y hemos escuchado el evangelio, y no nos llamó porque éramos perfectos, intachables. Nos llamó porque estábamos perdidos, éramos una oveja perdida. Y Jesús, como dice en la parábola, fue y nos buscó, nos rescató, nos colocó en sus hombros y nos llevó al redil. Y Jesús, cuando enseña esa parábola, dice: y así hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. O sea que nosotros éramos pecadores, nos hemos considerado pecadores y hemos dicho: sí, Señor, agárrame. ¿Y qué es el arrepentimiento? Yo entendí la gracia, entendí el amor, que no necesité yo ser perfecto. Él vino a mi encuentro porque me encontró perdida en el pecado, me rescató y me colocó en su casa. Y ahora le decimos Abba, ¿verdad? Papito. Ahora nuestra relación con Él jamás puede ser estorbada, ni siquiera cuando pecas. Ni siquiera eso. Ya tienes al Espíritu Santo dentro de ti, y ese es el evangelio que necesitamos entender. Que Él nos llamó, pero algo le sucedió a los Gálatas. Y Pablo está asombrado. Estoy maravillado de que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Nos llamó por la gracia, no nos llamó porque éramos perfectos. Dios rescata pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero no para seguir pecando, sino que la gracia que he recibido, estoy tan agradecida que entonces ya el pecado va a ir perdiendo fuerza en mí, porque le adoro por su gracia. Entonces, ¿qué le sucedió? ¿Qué misterio le sucedió a los Gálatas? Y dice que están en un evangelio diferente. Y aquí dice, no que haya otro evangelio, no existe otro evangelio. El evangelio es muy sencillo. Estábamos pecadores y Jesús nos rescató. Metanoia significa arrepentimiento. Cambié yo de dirección. Antes le daba la espalda a Dios y ahora toda su gloria estoy hacia Él. Eso es arrepentimiento. Cambiar de dirección, cambiar de mente, cambiar. Y ahora su gloria se refleja en mí y yo brillo con su gloria. Y cada uno de ustedes. Pero aquí sucede que Pablo dice no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito.
como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor, bueno, hasta ahí vemos esta parte. Entonces, no existe un evangelio diferente, pero sí hay gente que perturba el evangelio puro, lo trastorna. Y entonces, ¿en qué consiste eso? Y esto es muy importante que lo sepamos. En el 1.9, 2.5, voy a leer aquí, Gálatas 2.5, él está diciéndole a los Gálatas, a los cuales esta gente, ¿no? Ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hay gente que quiere pervertir el Evangelio, luego ustedes lo leen todo, ¿verdad? Entonces Pablo le está diciendo, ojo con someterse a aquel que te predica otro Evangelio. No existe mejor buena noticia que la que Cristo hizo, que es una locura, ¿verdad? Hermosa la predicación locura. de la locura de la cruz, quien me redimió y me rescató. Entonces, ni yo me someto a nadie que me venga a decir otra cosa, porque es la verdad. Cristo es la verdad. Y 2.11, y vamos a leer esto, que el apóstol Pablo tuvo algunas palabras, algunas discusiones entre otro apóstol, que es el apóstol Pedro. Y entonces le está contando a los Gálatas, yo estuve con Pedro y Pedro era un apóstol que condenaba, le condenaba a las personas. Y eso el apóstol, llamamos al apóstol Pedro, Pero resulta que muchas veces entre nosotros siempre somos de condenar. Vemos lo que hace el hermano, no, mira, usa pantalón ajustado, no, mira, se fue a tomar una cerveza, no, mira, cómo le gritó a su esposa, mira, y estamos juzgando y condenamos y condenamos y condenamos. Como si fuéramos jueces perfectos. Yo puedo ver y acusar a mi hermano. No. Pero resultó que Pedro era de condenar. ¿Por qué? Porque Pedro era llamado a predicar el Evangelio a los judíos. Y entonces ellos les costó tanto entender lo que es el Evangelio, que es por gracia, porque es por gracia la salvación. ¿Qué significa? Es un regalo. Para que no te jactes ni te gloríes. Es un regalo, porque tú no te pudiste salvar. Es imposible que tú puedas cumplir la ley, porque los 10 mandamientos más las 612 ordenanzas que tiene el Levítico y el Deuteronomio, que tú la cumplas al pie de la letra, imposible. Si fallas en uno, fallas en todo. Por lo tanto, Pedro, como era judío, y los judíos son de la ley, ellos querían igual seguir con las costumbres y las leyes judías. Por ejemplo, la circuncisión, por ejemplo, no comer carne de cerdo. Pero Dios poco a poco le fue enseñando a Pedro. Pero Pedro era de condenar. Y a los gentiles, a los que no eran de parte del pueblo, porque ustedes saben que los gentiles son los no judíos, bíblicamente hablando, ¿no? Son todo el pueblo que no es judío. Todos nosotros, para Pablo y para la Biblia, somos gentiles. Y están los judíos, aparte, porque es el pueblo de Israel y Dios tiene un plan con ellos todavía. Aunque no creyeron en el Mesías, Él les sigue amando y hay un plan. Pero aquí dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía. Y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que él comía con los gentiles, pero cuando venían unos judíos ya se portaba como, no, yo con los gentiles no estoy, yo soy judío, yo no. O sea, estaba falso, hipócrita, estaba siendo hipócrita. Exacto.
Y aquí lo dice, justo. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿qué es la verdad del Evangelio? Es la gracia divina, es un regalo. Evangelio, buena nueva, es poder para salvación al que cree. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? ¿Comprenden? Sí. Bien. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y encima dice la fe de Jesucristo. Me gustan esos pequeños detalles, porque a veces nosotros decimos, tenemos fe en Jesucristo, sí, es verdad, pero cuando yo recibí el nuevo nacimiento y tengo al Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu de Cristo. Entonces tengo la paz de Cristo, tengo el gozo de Cristo, tengo la fe de Cristo. Por eso hay que detenerse en las Escrituras. Porque uno puede decir, no, pero yo tengo la fe en Jesús. Sí, amén, la tengo y por eso he creído y he recibido de su Espíritu Santo. O la Así fe a la altura de Jesús, que es otra cosa. A ver, está. Tenemos todo dentro. Lo que pasa es que no está liberado, porque tenemos la carne y el alma, que a veces nos impide que eso que tenemos dentro, que es muy poderoso, fluya. ¿No? ¿Por qué el Espíritu Santo dijo que nos congreguemos? Porque activamos el Espíritu. Estoy leyendo palabra que es Espíritu. Y entonces nuestras emociones, si estábamos desanimados, comenzamos a tener vida, vivificamos. Estábamos desalentados, viene el aliento. Estábamos sin fe, comenzamos a tener fe por el oír. Esto es Espíritu, activamos el Espíritu dentro y permeamos nuestra mente y nuestro cuerpo y hasta salimos de aquí, aunque hubiéramos trabajado todo el día, como si fuéramos águilas, con nuevas fuerzas. ¿Amén? Amén. Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Muy bien, las obras de la ley, ¿qué es? Las obras de la ley es la obediencia a la ley. Cumplir la ley. Esas son las obras de la ley. Los 10 mandamientos tal cual. Y después también había circuncisión, había muchas cosas que la ley decía. Y más aún, que no les importó, o sea, no les fue poco esa ley, que es bastante, la ley de Moisés, sino que le agregaron la ley del Talmud creo que es hay que lavarse las manos o hay que no sé qué, un montón de cosas, ¿no? O lo que hoy compartía, las mujeres judías se ponen peluca porque ellos pusieron esa ley, no pueden. ¿Del talión? Oh, vale, ok. Es la ley aparte. Eso, el ojo por ojo y el diente por diente, exacto, exacto. Eso no lo dice la ley de Moisés. Eso es venganza, sí. Pero como sea, el hombre no le alcanzó ya de la perfección, porque la ley nos revela el pecado, nos enseña de que somos pecadores, pero nos revela la justicia divina. O sea, la ley es necesaria porque entendemos lo justo y perfecto de Dios y la pecaminosidad del hombre. Pero claro, el Evangelio, que es el nuevo pacto, no revela la pecaminosidad del hombre, revela la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Que ya no miro mi pecaminosidad, sino que me enfoco en la gracia de Dios. Ya no es que tienes que escudriñarte a ti mismo. Ya lo hiciste una vez, confesaste todos tus pecados, Él fue fiel y justo y perdonó todos tus pecados, te pasó de muerte a vida y ahora tienes una relación con el Espíritu Santo continuamente dentro de tu espíritu. Entonces,
Seguimos con los Gálatas. El hombre entonces no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Qué significa ser justificado? La fe que tenemos en Jesucristo, la fe que tenemos en Él, que sabemos. Sí, pero ¿qué significa ser justificado? Significa que la justicia de Jesús me fue regalada como un don. Yo no puedo ser justa, pero me la regaló. Y por eso mismo yo tengo el privilegio de tener al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ha hecho morada en mi corazón. No porque soy una buena persona, no, porque yo por la fe en la obra de la cruz, Cristo me justificó, porque Cristo se llevó mi pecado. Al resucitar, porque resucitó Jesús, dice Pablo, para nuestra justificación. O sea que ya cumplió, dijo, consumado es, se llevó todo. Entonces mi fe es mi creencia en eso que me justificó, no porque hago buenas obras justas. Mi carne siempre va a ser, tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros somos redimidos una tercera parte, es nuestro espíritu, pero las 2/3 partes estamos esperando que nos redima, que venga el Señor en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar trompeta, seremos transformados a un cuerpo incorruptible. Pero ¿por qué somos transformados? Porque está el Espíritu Santo, si no, no. El espíritu de poder, que al sonar la trompeta te va a transformar. Entonces, sigue más adelante. Entonces el capítulo 3, vuelve Pablo a decirle, oh Gálatas insensatos, necios los está llamando. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Y esta palabra traducida significa ¿quién os hechizó? O sea que un hechizo, ustedes saben, es un trabajo de brujería donde el diablo está involucrado. Entonces nosotros a veces decimos, ay, el diablo es tremendo, pero sutilmente entra y hechiza a la iglesia. Estamos hablando de una iglesia, y que está diciendo Pablo, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para que estén en un evangelio diferente? ¿Y qué es lo que Pablo estaba diciendo? Es que al evangelio ellos quisieron contribuir a la salvación. No es suficiente lo que Jesús hizo, no es suficiente. Vamos a contribuir con obras, con las obras. Y nosotros necesitamos tener bien firme que nuestra salvación es por un regalo, es por gracia. Y eso te da un agradecimiento tan grande que produces un fruto. Nosotros obramos, ¿verdad? Hacemos cosas buenas, pero para nosotros en el Nuevo Testamento es un fruto, no es una obra. ¿Ven? O sea, para nosotros, fructificamos. Estamos haciendo tantas cosas buenas. Es el fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. El dominio propio, cuando no le dices a una persona lo que se merece, cuando tú te vienen, por ejemplo, en este caso, las cosas que le podría decir cuando vinieron con esta acusación. Sin embargo, yo tengo una compasión y una misericordia y que de verdad que si lo veo, le digo, Dios te bendiga, necesitas algo. Dios la bendiga. O sea, es un fruto. Sale fruto. Dios la bendiga. Bendecir, no maldecir. Cuando alguien actúa mal a ti, te dicen Mis buenos vecinos, Dios los bendiga. actúa mal en contra de ti, mira. Y le digo a Dios, Pero las Sí. personas que están en contra se te miran. Porque a mí me ha pasado cuando yo le he dicho, Dios te bendiga. A veces se Y me dice alteran. que los bendiga a ustedes, porque a mí me lo han dicho. A veces se alteran, te dicen, Se como pone doble, bravo. pues te doble gritan y bendición. no me mira, Dios te bendiga. Se pone bravo. Uno baja el tono de voz inmediato y uno dice, Dios te bendiga. Y ese es el Espíritu Santo. Eso lo desarma enseguida. Sí. Esa actitud prepotente, creída, malcreída, eso lo desarma. Dios te bendiga. Entonces Del tono de voz aquí. dice entonces, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante Ha cuyos... dicho la hermana Elena por ahí.
Qué Qué mamita. tremendura, qué tremendura. ¿Qué habrá Qué dicho? mamita. Más juvenil, de verdad. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Vale, vamos, seguimos. Esa alegría. Tenía ganas de comer un dulce. Ah, bueno, dominio propio. Vale. Este es el templo donde Dios habita, hay que cuidarlo. Entonces, todas estas cosas que, por ejemplo, se están haciendo con los ancianos, todo esto que estamos trabajando con los ancianos, no son obras. Bueno, sí, No las, son no es a mi ver, obra. las podemos llamar obras de caridad y eso, pero en realidad para nosotros es un fruto del Espíritu. Porque, a ver, les voy a enseñar algo. Nosotros somos Ejército de Salvación y nosotros estamos en el ecumenismo. ¿Saben lo que es el ecumenismo? Es la unión de todas las religiones. Ok. Todas las religiones tienen algo en común. ¿Y qué es? Hacer el bien. No, Dios, a los budistas no creen, no es una religión, pero sí tienen algo, que es hacer el bien. Servicios humanitarios. Hacer el bien, ser buenas personas, todos. Eso lo tenemos en el Ejército de Salvación, tenemos Estamos. algo que es hacerle el bien a todos. Hacer el bien es también nuestro lema. Miren qué hermoso lo que dijo. Lucharé, lucharé, lucharé. Pero nosotros tenemos la bandera sangre y fuego, que es el poder del Espíritu Santo. Y vamos en el nombre del Señor. Ahora bien, si en el ecumenismo ahora estamos unidos, ¿no? Mientras a mí no me prohíban hablar de Jesucristo, yo aquí estoy. No me importa ser del ecumenismo. Pero el día que me digan, mire, vamos a hacer algo, y lo van a decir muy sutilmente, porque esto es Satanás, hablemos, estemos juntos para ver qué bien le podemos hacer a la humanidad. Es bonito, qué bien que suena, pero a Cristo lo ponemos de lado, ¿sí? Porque eso produce entre nosotros contienda, y mejor no hablemos de Jesús. Entonces eso está por hacerse. Entonces ahí, cuando ya sacas la fuente de la vida, ya entonces me voy. Chao, me No, esa voy. parte no me gusta. Esa parte no me gusta. ¿Por Yo sé qué? que hay muchos países que lo prohíben ya, inclusive Cuba. Pero eso como que yo lo rechazo, como yo voy a hablar de un lado a Cristo. Cuando Él es... Bueno, pero para eso va encaminado. Que Cristo salga de nuestra boca, de la palabra de la cruz no se mencione, pero sí hacer el bien, que es tan bonito. Por eso la gente es engañada. Ah, no, yo voy a seguir al anticristo. Si es paz y seguridad, pero sin Cristo. Entonces, por eso, las Escrituras, el Evangelio, es tan necesario que ustedes lo entiendan bien para no ser engañados. Y en este caso, los Gálatas, que empezaron con tanto gozo, Él les está diciendo, insensatos. Dice aquí, Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero Él con fe. No eras perfecta cuando recibiste al Espíritu Santo. Bueno, Simplemente dijiste, Señor, sí, reconozco que soy pecador, ven a mi vida. Y recibiste al Espíritu Santo. Pero por las obras de la ley, porque eras perfecta, no. Por el oír con fe. oír con fe. Y dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? La carne. Está diciendo que las obras, las buenas obras, son parte de nuestra humanidad, de la carne nuestra. Es humano hacer buenas obras. Y para ellos el circuncidarse no era nada malo. Era circuncidarse, era representar que son pueblo de Dios, que eso estaba en la ley de Moisés. Lo mismo que hoy día. Hoy día no ponemos la circuncisión, pero sí a veces en las iglesias, no esto, no aquello, no se puede, la mujer no puede hablar, no puede presidir, no puede liderar, porque siempre tienes que estar subordinada, porque no tienen conocimiento de las Escrituras. Sumisa Y totalmente. no, en las iglesias evangélicas también. Saben que yo, cuando tenía que predicar en reuniones unidas,
en Galicia, los pastores se escondían y empezaban a toser y se iban fuera. Y una vez en Barcelona habíamos invitado, no aceptaban que yo predicara. Y sin embargo, si nosotros vamos a los originales, el apóstol Pablo tenía diaconisa. Yo también me estoy enterando, no sabía. Existe hoy día y entre nuestros hermanos, y esto pasaba con la circuncisión, pero es algo igual, parecido. En España lo hay. En España lo hay. Yo pasé por una Aquí iglesia que mismo lo hay. a mí nunca me van a invitar a predicar. Estamos en la reunión de pastores y a mí no me van a invitar a predicar porque la mayoría de las iglesias evangélicas de aquí, la mujer no lidera. Pero nosotros en el ejército nos adelantamos a los tiempos y hace 150 años, 160, que la mujer ha entendido que si tú tienes el Espíritu Santo... Entonces la mujer, la esposa del pastor, entonces en la iglesia. Es esposa de pastor. Allí está allí. Puede cantar, Está allí. puede... No, a ver, puede hacer muchas cosas una mujer, pero lo que yo estoy hablando en un liderazgo. Mira, Consejería y cositas, sí. Un ejemplo, ya para que salga todo, un ejemplo. Yo empecé en una cristiana, en San Isidro, y yo decía, ¿y ella por qué? Si ella no es pastora. Entonces ella sí tocaba la guitarra, cantaba alguna canción y se callaba. Y él le decía, ya, ahora empieza. ¿Eh? Y yo decía, ¿y qué cosa es? Claro. Entonces, ¿y esa mujer quién es? Hay versículos bíblicos, hay algunos versículos bíblicos que el apóstol Pablo dice, la mujer calla en la congregación, no le permito hablar, la mujer aprenda en sujeción, con toda sujeción. Pero esos versículos, a la luz de los originales, nos está el apóstol Pablo permitiendo aprender y no hablar, sino que adquiere conocimiento. Y el mismo apóstol Pablo tuvo diáconos, tuvo liderazgo e incluso les decía y se sujeten a ellos. Pero claro, no ponían nombres de mujer porque los exégetas de esa época tenían que adaptarse a la cultura que la mujer no sabía nada y no podía ni enseñar. Pero el mismo Jesús, cuando le dio a la mujer la fuente de agua viva, evangelizó toda Samaria. Pero no escogió discípulos porque no vino a cambiar la idiosincrasia de la época, vino a salvarnos. Pero hoy día el Espíritu Santo cayó en hombres y en mujeres. Y en una oportunidad en Barcelona invitamos a un director que era Samuel Vila, una editorial muy importante que se llama CLIE. Y él vino, y él, editorial, conocedor de las Escrituras desde el Nuevo y traductor también. Y él dijo desde el púlpito, hubo traducciones muy machistas porque tenían que adaptarse a la época. Y nos puso el ejemplo de la María Magdalena cuando fue y tocó a Jesús cuando se resucitó. ¿Recuerdan? Que Jesús le dijo, no me toques, que voy a subir y hacer. Pero pusieron no me toques porque era una mujer, y sin embargo a Tomás sí le permitió tocarlo, ¿no? Para cruzar. Pero claro, el original griego no dice no me toques, dice afiseme, suéltame. ¿No hay una diferencia? Ella lo abrazó y ya no te vas de mi lado, Jesús. No, ya lloré bastante por ti. Suéltame, que todavía tengo que subir y bajar y hacer cosas, suéltame. ¿No es precioso que el Señor puede poner pastoras, pero hasta el día de hoy tosen algunos pastores cuando aquí tenemos un voluntario que no viene aquí a los devocionales a las 8:30? Porque su doctrina es que yo no le puedo enseñar. Y lo respeto, no pasa nada. Y aquí viene todos los días y tomamos café, pero que yo no le enseñe, se va. Porque cree que es pecado. Y da pena. Me da pena porque podría aprender mucho. Pero hace un tiempo, pastor y hermano, hace un tiempo que ya sí se puede. Yo le pasé el bautismo mío. La que habló fue una pastora. ¿Ve? Hay iglesias que van entendiendo. Fue una pastora la que me discipularon y que dice, el pastor cuando me fue a la agua, que dice, ¿de qué debo hablar yo si ya todos lo dijeron ella? Ahí está el audio. Amén. Pues bueno, entonces, para ir entendiendo qué es lo que le está pasando a los Gálatas, que están agregando a la gracia
sutilmente el diablo obras. Y para que tú te sientas de que no estás completo, que siempre tengas en tu corazón ese sentir que no alcanzo a tener una relación con Dios porque siempre fallo, no hago las obras que Él me pide, soy una persona muy distraída, no voy a la iglesia o no leo, no. Entonces el diablo le encanta que tú estés así, culpándote, porque Él era guardián de la justicia. El diablo conoce la ley y es Él el que te viene a acusar con la misma ley, porque Él la conoce. Mira qué persona que eres, mira los pensamientos que tiene. Que va, Dios ni te escucha. Así viene, sutilmente, sutil. Por eso, ¿quién nos hechiza? En la misma iglesia, el mismo diablillo, poniendo en cada uno de nosotros otro evangelio, que es ¿cuál? Tengo que hacer obras, porque si no, mi relación con el Dios no va a ser perfecta, o Dios no me va a escuchar mi oración. Dios ya está en tu espíritu. Tú puedes venir en cualquier momento. Si caíste, Él te va a escuchar igual porque está dentro de ti. Yo pasé por eso. Ahora, si pecas, si sigues pecando, estás exponiéndote al diablo a que te enfermes o a que tengas muchas cosas malas. Es una exposición, es tonto, es de tontos pecar, la verdad. Pero así y todo, somos tontos, igual Dios nos ama y su paternidad nunca la va a quitar de nosotros. Entonces, para ir entonces avanzando, vamos al capítulo 5, que dice para esto, para terminar. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué pasó? Que la ley nos puso en una condición de que si no la cumplo, estoy bajo maldición. Y eso era una esclavitud. Y no solamente está hablando de las leyes, sino que después hace una lista de las obras que tenemos la carne, que es lo que hay en nosotros como caídos, como naturaleza caída. Pero dice, y sigue así, he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea que si yo estoy, vamos a ponernos en la posición de los Gálatas. Uy, yo me tengo que circuncidar, porque si no, Dios no me va a escuchar la oración. Y aquí Pablo les está diciendo, si tú te circuncidas, Cristo no va a ser provecho para ti. No vas a aprovecharte de todo el beneficio que tienes por Jesús, porque estás considerando que vas a ser bendito por la ley, por cumplir una ley. Y no estás siendo bendito por cumplir una ley. Tú eres bendito porque Cristo llevó toda maldición. Fue por la obra de la cruz que tú eres bendito. No porque vas a circuncidarte. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Dice que de nada os aprovechará Cristo. O sea que todo lo que Cristo hizo por ti, tú lo tienes, no es insuficiente. No es suficiente la obra de Jesús. Yo tengo que agregarle cosas para que Él me reciba. Le tengo que ayudar a la salvación. No, Pablo dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo, es un don de Dios para que nadie se gloríe, que no te jactes, uy, como hacían los fariseos, que ellos se jactaban de su justicia propia. ¿Y qué hizo Jesús? Tú eres un sepulcro branqueado, por fuera estás blanco, pero por dentro tienes pestilencia y muerte. El Señor lo que nos quiere decir que la salvación es un regalo. Y entonces aquí dice, he aquí yo Pablo os digo, el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ok, ¿tú quieres hacer esto? Pues sé perfecto en todo. Entonces así puede ser que yo te justifique, que tampoco. Es imposible porque nuestra naturaleza es caída, está esperando la redención. Entonces dice, de Cristo os desligasteis. ¡Qué tremendo! ¿Cuándo? Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y hay muchos hermanos así. Se desligan de Cristo y ustedes ven que son religiosos. ¿Quién nos juzgaron, verdad?
ustedes, la mujer predica, que hacen esto mal, que esto, lo otro, lo otro, lo otro, y ustedes lo ven que no tiene fruto. ¿Cuántas veces vino aquí amargado? ¿A veces lo veían sonreír? Nunca. Nunca. ¿Enfermo? Casi siempre, porque no tenía el fruto del Espíritu, porque él consideraba que hay que ser perfecto, y los que se creen con justicia propia son los que más juzgan, los que más miran al hermano. Y sin embargo aquí dice, te desligaste de Cristo. De Cristo. O sea, de todo el beneficio que tiene Cristo para ti, ya no lo tienes. Estás bajo maldición, porque Gálatas enseña que Jesús se llevó toda maldición, ¿verdad? Pero la ley nos maldijo. Y si tú estás bajo la ley, entonces estás bajo maldición. Si tú estás por la fe, estás en bendición. Y dice, de Cristo os desligasteis cuando los que por la ley os justificás, de la gracia habéis caído. Significa que la ley es un pacto maravilloso, pero está abajo. Y la gracia está arriba. La gracia sobre todo es el regalo de Dios. Y caes a la ley. Y ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés que construya el arca del pacto. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. Era un cofre grande de madera de acacia que tenía que ser recubierto de oro. Y que dentro tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, ¿verdad? Y arriba de eso había un propiciatorio, una tapa. Arriba de la tapa había 2 querubines que guardaban la justicia divina. Y una vez al año, el sumo sacerdote, una vez al año, entraba con la sangre de la expiación del, creo que el chivo expiatorio, un cordero, y rociaba el propiciatorio con la sangre Entonces eso los redimía a toda la nación de Israel por un año. Pero hoy día el Cordero de Dios es para siempre, nos redimió, es una vez y para siempre. Pero claro, yo lo que quería decirles es que la tapa tapaba los mandamientos, la ley, el maná y la vara de Aarón. Son 3 símbolos de Jesucristo. La ley, Él es perfecto. La vara de Aarón simboliza el sacerdocio. Jesús es nuestro sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, que en el cielo, porque la figura de lo terrestre era lo que hay en el cielo. Dios le dijo a Moisés, construye lo que ves en el cielo en la tierra. Entonces Jesús entró con su propia sangre a presentar, Él es el sumo sacerdote, Él se sentó y ya no hay más oficios, ya no más. Pero claro, el propiciatorio tapaba esos 3 elementos, pero esos 3 elementos también son un símbolo de la rebelión, porque en el desierto el pueblo de Israel se rebeló a los 10 mandamientos. Fue la primera rebelión que hubo, la idolatría. Se rebeló contra Aarón, el sacerdocio de Aarón, que hubo ahí muchas muertes. Y se rebeló también cuando no les gustó el maná. Y entonces, en una oportunidad, cuando el arca del pacto estaba perdida, llegó a una ciudad y cuando la vieron estaban tan contentos de que llegó el arca porque había habido guerras y se lo habían llevado a los filisteos. Y abrieron la tapa y hubo como 30.000 muertes. Porque la tapa era la gracia, es la sangre. Cuando destapabas, era el símbolo de la rebelión. Y Dios no soporta la rebelión, Él es juez justo. No tiene por inocente al culpable. Dios ama la misericordia. Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Pero, ¿cómo puedes conciliar el amor con su justicia? La sangre. La paga del pecado es muerte. Entonces, la gracia está por encima de la ley. Ahora nosotros, cada vez que pensamos que Jesús nos redimió, estamos valorando su sacrificio. Estamos diciendo, con tu sacrificio es suficiente. Es suficiente. Ahora, yo lo que obro, lo obro por el amor. Por amor. Y lo dice aquí Pablo. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la fe os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues
nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mi fe obra, y por eso luego el apóstol Pablo enseña los frutos del Espíritu Santo. Y bueno, me gustaría compartir lo de las obras que está en Hebreos, pero lo importante es que podamos entender que eso sucede con los religiosos. Los religiosos existe por todos lados y nos van a ver todos nuestros defectos y no van a tener gozo continuo. ¿Ustedes se dieron cuenta que no había gozo? No había gozo en esa persona. No hay amor. Mucha No. autosuficiencia. Y Él, mucho yo y exacto, yo. exacto. Me envidian porque leo la Biblia, decía. Hay tiempo para leer la Biblia, hay tiempo para todo, hay tiempo para sacar las cajas y tirarlas, hay tiempo, ¿no? Pero no juzgándonos de esa manera. Y eso es lo que nos pasó en estos días, sucede en muchas iglesias, que la religiosidad mata, la ley mata. Tuvimos una vez una congregación de muchos jóvenes que tenían un grupo de danza precioso, pero vino otro pastor después de nosotros y dijo que la danza era pecado. Agregó esa ley, no se puede danzar. Bueno, al agregar la ley, esa ley, pues los jóvenes pues se dispersaron. Obviamente fueron a otras iglesias, pero que la congregación cayó y los mató. Y también incluso conozco a una chica que hace poco estaba estudiando para ser oficial del Ejército de Salvación y predicaba maravillosamente, maravillosamente. Creo que iba a ser una de las líderes más importantes que iba a tener el Ejército de Salvación. Pero resulta que un profesor le dijo, usted se tiene que arrepentir de ese pecado. ¿Y por qué? No puedo decir detalles. Pero, y ella dijo, y ella no entendía, ella sabía que su situación, pero no consideraba que era pecado. Pero él le decía, pero usted se tiene que arrepentir. Y entonces ella decía, bueno, sí, me voy a arrepentir. Pero, sí, pero verdaderamente te arrepentiste, le decía. ¿De verdad estás arrepentida? Y le decía, pues, ¿será que estoy arrepentida? Hasta que, no, porque el arrepentimiento lo hemos tenido cuando recibimos a Cristo. Ese profesor era un religioso y la mató. Dijo, bueno, no soy yo suficiente, entonces no soy capaz. Chao. Entonces, muchos entre nosotros hay religiosos. Muchos. Religiosos, por eso hoy el tema fue religión versus relación. La religión es cuando tú le agregas. Vamos, para recibir el perdón tienes que flagelarte, venga, darte aquí como las tremendas, ¿saben, no? Como es. Que no tienes que comer carne por un mes en Semana Santa, que no esto, que no lo otro. De Cristo te desligas cuando tú agregas leyes a tu salvación. Entonces comienzas a tener enfermedades y un montón de cosas dentro de ti porque no entiendes la gracia y no disfrutas del poder que tiene la gracia, porque ese regalo me libró de la maldición. Por lo tanto, yo tengo todo el derecho como un hijo de Dios a tener lo que Él me enseña, todas sus promesas. Calificamos por fe calificamos. Y ahora ya no tenemos temor de Dios, aunque los salmos dicen, temed al Señor. Y el Señor Jesús lo transformó en adoración. El temor de Dios es adorarle ahora, porque entendimos la gracia, la salvación. Amén. Amén. El sábado, cuando yo fui al sur, que hablé con usted por teléfono, Sí.